como ser alimento que sacia el tormento que trae la mar. Dime cómo ser paz, dime cómo ser paz, dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír, el hablar. Dime cómo ser paz, dime cómo dejarme comer poco a poco, entregándolo todo y llenándome paz. Dime cómo ser paz, dime cómo ser paz, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Dime cómo ser paz, dime cómo ser paz, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Tú que eres el pan de la vida, tú que eres la luz y la paz, tú que empapas la tierra cuando llueves el cielo, dime cómo ser paz. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser paz. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser paz. Dime cómo ser paz, que cura la injusticia. Dime cómo ser paz, que crea libertad. Bien, continuamos y vamos a hacer, no juntos, sino vamos a hacer esta oración a ver cómo nos sale. No sé si los de atrás leéis bien, suficientemente la letra. No voy bien, estoy adelante. Sí. Entonces la vamos a recitar de la siguiente manera. Los hombres que estamos aquí leemos las líneas de color blanco y las féminas que estáis aquí leéis la línea de color amarillo. Lo hacemos acompasadamente y entre lo que digamos uno y lo que digáis las demás, hacemos un momentito de silencio para que la oración la podamos interiorizar. Yo iré marcando el ritmo, ¿no? Entonces, atención, vamos despacio, comenzamos. Nosotros, todos, Dios, Señor mío, no tengo idea de a dónde voy. No veo el camino delante de mí. ¿Paramos? No puedo. Paramos. ¿Vosotras? No puedo saber con certeza dónde terminará. Nosotros tampoco me conozco realmente. Y el hecho de pensar que estoy siguiendo tu voluntad no significa que en realidad lo esté haciendo. ¿Vosotras? Pero creo que el deseo de agradarte, de hecho, te agrada. Nosotros, y espero tener ese deseo en todo lo que haga.
pero que nunca haga algo apartado de ese deseo. Y sé que si hago esto, me llevarás por el camino correcto, aunque yo no me dé cuenta de ello. Por lo tanto, confiaré en ti siempre, aunque parezca estar perdido a la sombra de la muerte. No tendré temor, porque estás siempre conmigo, y nunca dejarás que enfrente solo mis peligros. Amén. Y antes de empezar el tema, vamos a rezar, como dije anteriormente, un Ave María por la hermana Belén, que ha hecho ya el... Remey. Sí, yo tengo mal oído, ¿eh? O sea, que yo también soy de la... Remey. Remey, vale. Pedimos por el remey, creo que ahora lo digo bien, ¿no? Y rezamos un O Ave María. remedio. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el alma de nuestra hermana Remeis y la de todos los difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con la temática que ayer iniciamos, pero que solamente dimos unas pinceladas. Entonces, ayer el primer tema era para ser cristiano, primero ser persona. Y dijimos algunas cosas, ¿no? Porque hay muchas más cosas que se pudieran decir, pero no se trata, digamos, de agotar los temas, sino simplemente de insinuar algunas cosas, como hoy también haremos. El tema segundo del día de hoy va a ser el siguiente. Pero sobre todo, además de personas, somos también hijos de Dios. Por tanto, en esta tarde vamos a darle una reflexión sobre qué queremos decir o qué estoy diciendo cuando yo digo Dios. ¿De qué estoy hablando exactamente? Cuando hablo de Dios, en concreto, ¿qué es lo que por dentro, qué imagen me represento interiormente sobre Dios, ¿no? Bueno, entonces comenzamos. Siempre con preguntas existenciales a partir de las cuales vamos a iniciar nuestra reflexión. Son preguntas que nos hacemos todos en algún momento de la vida, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta, ¿no? ¿Qué nos está pasando? En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos en el que la Iglesia está sufriendo como una especie aquí en Occidente, ¿no? Como un gran desplome. En un momento donde hay una guerra y que es muy complicado porque no hay nadie que la pueda parar. Que la familia se rompe, que hay tanta gente solitaria y sufriente. ¿Qué nos está pasando? Segunda pregunta. ¿Qué me pasa a mí por dentro? Y también yo tengo mi propia historia y me hago mis preguntas y normalmente hay ciertas cosas que presiento, sobre todo a nivel emocional. ¿Qué experiencia? ¿Qué me está pasando? Esta pregunta también, ¿no? Hay algunas cosas que se repiten en toda la gente, ¿no? Es una experiencia universal. La sensación de que me falta algo. De que siempre me falta algo para estar bien en el mejor de los sentidos de la palabra. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me pasa a mí por dentro, no? Como una especie de nostalgia y de deseo de algo que se me escapa de las manos. Pregunta, ¿para qué estoy viviendo? Esa nos la hacíamos también ayer, ¿no? Es decir, ¿qué pretendo en mi vida? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Otra pregunta, ¿qué busco de verdad? Se le hizo el padre Claret en muchas ocasiones y los demás nos tenemos que hacer. Y el padre le escribe, ¿qué voy buscando? ¿Tener fama? Si lo que me traen son complicaciones, el ser misionero. ¿Qué voy buscando dinero? Si es que no me pagan nada. ¿Qué voy buscando? Pasármelo bien, pero si son disgustos. ¿Qué busco? ¿Cuál es el origen de nuestras quejas, esas que pensamos y y a veces comentamos también con los demás. ¿Cuál es su raíz? ¿Eso tiene que ver algo con Dios?
¿A dónde voy? ¿A dónde me encamino? ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene que ver algo con Dios en mi vida? Bueno, pues ya situamos el tema de Dios presente en medio de todo esto y vamos ahora a profundizar un poquito solamente, ¿no? Sobre Dios a un nivel existencial. Vale. Si yo preguntara, que no lo voy a hacer aquí, ¿no? Preguntara y os hiciera, digamos, una encuesta por escrito, ¿quién es Dios para usted? ¿Me podría hacer una definición de Dios? Pues seguramente la mayoría de los que estamos aquí, y yo el primero, pues trataríamos de recordar, de poner en funcionamiento las máquinas de recordar para saber y traer a la mente lo que hemos aprendido desde el catecismo y desde nuestra formación, la que haya sido, ¿no? Responderíamos eso. Pero normalmente caigamos en la cuenta de esto. Lo que nosotros en verdad pensamos y sentimos de Dios, no lo decimos cuando hablamos de Dios, sino cuando hablamos de otras cosas. Porque cuando yo hablo de Dios, repito una fórmula aprendida. Y puede ser que esté recordada, pero que no esté personalizada. Y que se convierta solamente, diríamos, bueno, pues en un teorema, en una definición cerebral. Pero no es lo que yo vivo. Yo noto, yo expreso lo que Dios verdaderamente es para mí, en experiencias tan concretas por la vida, digamos, cómo empleo yo mi tiempo, cómo uso mi dinero, cómo hablo de los demás. Cuando voy por la calle yo solito, ¿en qué voy pensando? ¿Cuáles son mis deseos y mis proyectos? En unas vacaciones, ¿cómo me organizo? Cuando hablamos de otras cosas es cuando verdaderamente podemos tener nosotros una conciencia de quién es Dios para mí. Por eso el método para saber quién es Dios para mí tiene que ser necesariamente indirecto, a través de mi estilo de vida. El estilo de vida es importantísimo, porque es el único instrumento que tenemos para formar la propia conciencia. Atención, la propia conciencia no la formamos con los estudios, aunque esto nos ayuda, sino que nos la montamos, nos la organizamos con nuestra manera de vivir. Dime cómo vives y te diré cómo piensas. Esto es así, ¿no? Por tanto, el estilo de vida es muy importante. Vosotros no, que lo podemos ver, ¿no? Perfectamente, ¿no? Que hay circunstancias en las que uno dice, bueno, realmente, si todos los que estamos aquí en un momento concreto, decidiéramos hacernos ateos, ¿cambiaría mucho nuestra vida? Es una pregunta seria, ¿no? Por tanto, es decir, tenemos, digamos, que profundizar en esto, pero no para asustarnos ni nada, ¿no? Sino porque hay dentro de nosotros como un resorte, como un deseo que nos deja inquietos siempre, de insatisfacción, que en el fondo, lo que vamos buscando es a Dios, ¿no? Bueno, había una vez, esto fue un hecho histórico, ¿no? Un sacerdote en Italia, párroco, que tenía un monajillo y se hicieron amigos. No solamente iba por allí el chiquillo con él, sino que se hicieron amigos. Este muchacho creció y tuvo que marcharse del pueblo para ir a la universidad. Y cuando fue a la universidad, el impacto con aquel nuevo mundo pues hizo que perdiera la fe que tenía, ¿no? Y bueno, pero seguía siendo amigo del cura. Y cuando iba de vacaciones o cuando iba los fines de semana por allí, pues siempre iba a saludar al cura y a estar un rato con él, y porque eran amigos, ¿no? Bueno, en un cierto momento este joven le dijo a aquel sacerdote, dice, mire usted, don Miguel, esta gente que viene aquí a misa, usted no sea iluso, la gente no viene por motivos religiosos, esta viene por lucirse, aquel viene por obligación, el otro viene, bueno, pues por inercia, porque siempre lo ha hecho así. Pero con los dedos de la mano puede usted contar si son verdaderos cristianos o no. El cura, que era inteligente, le dijo, pues sabes tú que es verdad. Pero yo te voy a decir también otra cosa. Esos hombres que van a los burdeles, estas personas que se pasan todo el día metidos en un bar, las personas que viajan mucho, las personas que están muy de médicos, es decir,
toda esta gente que son también muy normal, que no te quepa la menor duda que en el fondo, todos también van buscando a Dios. Aunque algunos por caminos muy equivocados. Pero el deseo de Dios, esto es innato. Luego después lo llamaremos como sea. Nosotros le llamamos Dios de Jesucristo. Pero ese Dios es un Dios para muchos que tiene otros nombres o tiene también otras expresiones. Pero eso está ahí, como un misterio que nos sobrecoge. El padre Casaldáliga tiene unos versos muy bonitos y uno de los versos de uno de sus escritos dice lo siguiente que da mucho que pensar. Tu Dios con minúscula, ¿te dejan ver a Dios con mayúscula? Cuando yo hablo de Dios y soy una persona religiosa, ese Dios con minúscula tiene algo que ver, mucho o poco, con el verdadero Dios. Esta es una pregunta que nos la tendríamos que hacer todos, no solamente los fundamentalistas, que también, sino que nos la tendríamos que hacer todos, incluidos los sacerdotes. Porque ¿en qué Dios estoy creyendo yo o qué Dios estoy predicando? Y no se crean que esto es nada fácil, ¿no? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer ahora. El Dios en el que yo creo, ¿es verdaderamente yo? ¿Cómo puedo salir del atasco? Bueno, pues lo primero que podemos decir es que podemos clasificar, digamos, a los creyentes en muchos grupos, pero hay algunos grupos que yo creo que están bastante bien definidos. Actualmente hay gente que vive como si Dios no existiera. Están apartados, como si Dios no existiera. Si Deus non daretur, decían los clásicos, ¿no? Hay otros que deforman la idea de Dios y hacen un Dios deformado. Y vamos a ver algunos ejemplos. Hay otros que en lugar de Dios colocan otras cosas, que hacen las veces de Dios. Son las sustituciones de Dios o las idolatrías. Ahora voy a presentarlos también brevemente, ¿no? Estarían también los creyentes, que no aparecen ahí catalogados, sino que estas serían como formas deficientes de acercarse a la persona de Dios, o a la figura de Dios, o a la realidad de Dios, le llamemos el nombre que llamemos. Nosotros le vamos a llamar Dios Padre para entendernos. Si yo estuviera entre gente agnóstica, pues la llamaría por una fuerza sobrenatural, o un principio de vida, un principio vital, un ser eterno, no sé, llamaríamos con otros lenguajes, ¿no? Aquí nombramos el nombre de Dios sabiendo que siempre es un misterio que se nos escapa. Efectivamente hay gente que vive sin Dios. Un autor, un escritor portugués que le dieron el premio Nobel, José Saramago, en una de sus obras escribe lo siguiente: no creo en Dios, no lo necesito y además soy buena persona. No lo necesito. Bueno, pues en esta frase está dibujada el contorno y el perfil de mucha gente que seguramente vosotros y vosotras también conocéis. En mi familia las tengo. Gente que viven así, no echan de menos a Dios. Pero es que incluso, yo me lo estoy preguntando también, ha pasado la pandemia y gente que antes venía a misa no deja de venir y dice, no, ¿estarán viviendo como si Dios no existiera? Ciertamente que hay gente muy honrada y muy honesta que se hace preguntas sobre Dios, pero no han recibido todavía el don de la fe. Tenemos que ser muy respetuosos, ¿no? Los hay, los hay. Y el diálogo con esta gente hay que establecerlo, no para conquistar a nadie, sino sencillamente porque tenemos que dar testimonio de nuestra propia fe. Es el tema, porque yo, el verdadero diálogo no necesito que yo me maquille y que esconda mis creencias más profundas, las tengo que decir, pero no tengo por qué avasallar a nadie, ¿no? Entonces, sabiendo esto, después te encuentras con mucha gente que este vivir sin Dios, pues es un vivir sin Dios que denota otras cosas, ¿no? Por ejemplo, voy a poner unos ejemplos para que me entendáis. Para una persona superficial nunca se hace preguntas profundas. Viven la epidermis de emociones, de sentimientos, de actividades y demás, pero nunca se paran a pensarse en las cosas serias. Para el perezoso, mucha gente no cree no porque hayan hecho una opción de no creer,
sino por un flujo de gente. Como hoy no cree nadie, pues yo tampoco. Lo mismo que antes todo el mundo iba a los grupos juveniles y aquí que venían todos, pero ahora se me ha acabado esto, pues lo dejo. También se da ese caso. Otros, porque están traumatizados, tuvieron una experiencia religiosa negativa y entonces esto le ha hecho apartarse de los demás y no distinguen. Hombre, yo he oído muchas veces por el periódico y por la televisión que hay médicos que han metido la pata y han hecho operaciones, intervenciones quirúrgicas pues muy deficientes, que han puesto en peligro de muerte a las personas, pero no por eso dejo de ir al médico. Porque haya un caso que haya fallado, yo sigo yendo al médico. Sería tonto si no lo hiciera. Pues parece que con el caso de Dios no. Parece, ¿no? Para el entretenido, una persona que busca solamente divertirse, ¿no? Y entonces, bueno, a veces somos nosotros mismos los que metemos la pata, ¿no? Recuerdo cuando yo trabajaba con gente joven, ¿no? En la pastora juvenil, a veces me encontraba con catequistas que me decían, mire, yo padre vengo aquí porque es que me lo paso muy bien. ¿Vale? Eso está muy bien, ¿no? Y si algún día te lo pasas mal, ¿seguirías viniendo? O sea, ¿esto es una diversión o es algo más? Claro. Lo mismo que, por ejemplo, creo que es un error decirle a los niños, vente a la catequesis que allí te lo vas a pasar muy bien. No, eso es engañarles, porque si no se lo pasan bien, le dicen al catequista, me estás engañando. Venga a la catequesis que vas a conocer a Jesús. Eso sí. Claro, eso sí corre, ¿no? Y entonces no le está engañando, le está mostrando a Jesús, ¿no? O para el que está acostumbrado, es decir, un Dios muy sabido, porque viene de toda la vida a estudiar en la iglesia, pero resulta que tengo conductas que son muy contradictorias, ¿no? Imaginaros vosotros, una persona que viene mucho a misa y después sumamente cruel. Esto se da. Para la persona cerrada, es decir, muy cerrada en sus propias ideas y que no se abre a nada nuevo, y entonces diremos, bueno, pues hay por más que quieran la dureza de corazón. Para el resentido, muy parecido al traumatizado, ¿no? Es decir, está resentido porque es envidioso, porque no es aceptado en el grupo y entonces es una persona, digamos, que no encaja. Y entonces, bueno, porque no encaja personalmente, pues Dios también se desplaza porque no quiere tener vida social y entonces es una persona retraída, ¿no? Para el decepcionado, como Judas, porque esperaba, digamos, que no sé qué cosa de la iglesia y entonces se le van cayendo, digamos, un poco las imágenes, las expectativas, etcétera, ¿no? Para el desconfiado que no se fía de Dios, le tiene miedo, saldrá bien esto, y si esto no es así. No. Para el engreído, que se lo sabe todo y entonces pues no necesita a Dios porque se basta a sí mismo. O sea, hay actitudes, digamos, que un poco, digamos, que adormecen el sentido de Dios. Y entonces viven una vida pues prácticamente sin Dios. Aunque luego después, pues la misericordia de Dios a veces se producen crisis que hacen que se replanteen todas las cosas, como de hecho ha ocurrido. Y ocurre y sigue ocurriendo, ¿no? Bueno, no existe Dios. Vivo como si Dios no existiera. Esto puede ocurrir también en gente consagrada y en gente que se dice a sí mismo cristianos. Es decir, a veces ves a un sacerdote celebrando la Eucaristía y te preguntas, ¿esta persona está creyendo lo que tiene allí? No por juzgar, ¿eh? En el corazón no lo podemos juzgar, pero ciertamente, digamos, ¿se está creyendo lo que está celebrando? La forma de rezar es una forma, digamos, que me acerca y que me pone en contacto con Dios. Bueno. Segundo no, es decir, para ti, ¿existe Dios? La existencia de Dios, normalmente, que Dios existe en mi vida, hay dos indicios por los cuales yo sé que Dios es importante para mí. Primer indicio, tengo trato con Él. Tengo trato personal con Él. Me acuerdo de Dios. Le hablo de vez en cuando. Le escucho. Y hablarle no significa que yo tenga, digamos, unas palabras expresas, ¿no? A veces se habla sin palabras, ¿no?
sentimiento de que está cerca, ¿no? Tengo trato con Él. Si no tengo trato con Él, si nunca levanto el pensamiento, la mirada o la imaginación hacia Dios, ahí pasa algo, ¿no? Y la segunda cosa, que Dios es importante en mis elecciones, las decisiones que tomo en la vida, ¿no? Voy a poner decisiones muy importantes. Voy a comprarme ropa. ¿Dios me tiene que decir algo en esto? Tengo que hacer una intervención médica. ¿Me viene a la cabeza el pensamiento de Dios? Tengo un enfrentamiento con una persona, un desencuentro. ¿Dios me está diciendo algo en mi conciencia? En esas elecciones, si la palabra de Dios nos produce una cierta inquietud, a veces diríamos una inquietud muy grande y a veces también digamos es una molestia, eso es buena señal, porque tiene relación con Dios. Si no piensas nunca en Dios, si en tus elecciones tú tomas tus decisiones por ti mismo sin tener ninguna referencia, piénsate si Dios es algo más que una palabra. Seguimos. Hay otros que deforman a Dios, creen en Dios, nombran a Dios, pero rezan a un Dios, como dice el Salmo, que no puede salvar. A Dios nadie lo ha conocido, ni siquiera los monjes de clausura han conocido a Dios, O sea, Dios siempre, digamos, está muy, muy por encima de nosotros. Por eso, sin embargo, los seres humanos necesitamos tener una cierta imagen de Dios para poder identificar ese algo. Esas imágenes de Dios son absolutamente necesarias, pero siempre son inadecuadas. Por eso los judíos, con muy buen criterio, en la Biblia se dice que ellos no nombraban a Dios, porque nombrar a Dios es reducirlo a más de lo que es, ¿no? A nosotros nos tendría que pasar lo mismo, que a veces hablamos de Dios como si lo conociéramos de... Pues no, Dios es mucho más. Dios siempre es mucho mayor de lo que nosotros podemos pensar, ¿no? Sin embargo, tenemos que nombrarlo de alguna manera. Y al nombrarlo lo podemos reducir y lo podemos deformar. Y hay algunas deformaciones que tienen consecuencias muy negativas porque son inmorales. Voy a poner algunas cuantas, ¿no? Por ejemplo, el Dios policía que siempre me está vigilando. Ese lo hemos introyectado mucho, sobre todo los que somos más mayores, porque era un Dios muy exigente y que nunca dábamos la plata. Muy exigente. Y siempre estaba controlándonos, ¿no? El famoso ojo de Caín, pues era un ojo que me perseguía. Dios me está mirando, me está observando y parece que se está fijando solamente en las cosas malas que hago. Un Dios que daba miedo. El Dios abuelita, que está en más actual, ¿no? Ese Dios que es tan bueno, que haga lo que haga, siempre me va a decir que sí. Como los abuelos con los nietos, que se llevan siempre muy bien y que son muy permisivos. Es un Dios tan bonachón que dice uno, bueno, pues que este Dios es un poco tonto. Porque si resulta que da igual lo que hagas, para eso vino Jesucristo a morir por nosotros. Un Dios abuelito, esto sí se da mucho, que me permite hacer lo que me dé la gana y no me hago ningún problema de conciencia. Esto actualmente funciona por muchísimos sitios, ¿no? Es un Dios que nunca me exige, ni me hace crecer, ni me hace distinguir lo que está bien y lo que está mal, sino sencillamente lo que me apetece. Y porque a mí me apetece estar bueno. Y no me hago más planteamientos. De aquí nace la corrupción. ¿Qué es una persona corrupta? Una persona corrupta es aquella persona que entiende que todo lo que existe es su propiedad. Puede hacer lo que le dé la gana con una condición, que no me pille la ley. Pero por lo demás no tiene ningún tipo de restricción. Pero es que esto se da. No distinguir el bien y el mal, sino si me apetece lo hago, si no me apetece no lo hago. Esto se da también entre nosotros, por lo menos como tentación y como riesgo. Es que a mí me parece que eso está bien. Y estoy a lo mejor hiriendo y ofendiendo a hermanos y a hermanas. Pero es que a mí no me parece que yo le esté haciendo mal. Otra. El Dios autonomía. Es un Dios que se retire y que a mí me deja hacer lo que yo quiera.
pero que no interviene para nada, ni siquiera me da la razón. Un Dios que está tan distante que está ausente. Y si está ausente, pues es como si no existiera. Esto es muy propio de los padres modernos, que le dicen cuando tienen hijos, pues dicen, yo no los voy a bautizar, ni les voy a enseñar la fe, sino cuando ellos sean mayores, que ellos decidan, allá ellos, los dejan solos. Sigo. El Dios que es culpable de todo. Esto es muy frecuente también, esta imagen, ¿no? El problema del mal, ¿cómo se ventila? La culpa la tiene Dios, el mismo. ¿Por qué Dios permite esto? Es una pregunta muy difícil, después saldrá. La culpa. Esta es la imagen que tiene también mucha gente de Dios, ¿no? Otra. El Dios supermercado. Acudo a Él como si fuera el genio de Aladino. Cuando yo necesito una cosa, acudo a Él y Él me la tiene que dar. Y si no me la da, pues entonces es un lío. Aquí estaría todo el tema de la oración de petición. Es decir, ¿sirve de algo pedirle a Dios las cosas si luego después no nos las concede? Cuando yo era pequeño, recuerdo que una catequista que teníamos, que era muy buena, nos dio una catequesis sobre la oración de petición. Y nos decía lo siguiente, que a mí me sirve todavía. Dice, Dios siempre escucha nuestras peticiones, pero responde de 3 maneras. A veces Dios te dice que sí, y te lo concede. Y yo creo que aquí estamos muchos que algunas veces le hemos pedido algo a Dios, cosas incluso a veces muy pequeñas. Señor, mira, que tenemos una charla aquí en los claretianos, que venga alguna persona, por lo menos digamos, para que no sea un fracaso. Bueno, pues te escucha y vosotros sois el milagro de Dios, por poner un ejemplo. Hay otras veces que el Señor te dice, te lo voy a dar, pero todavía no. Espérate. Y Dios se retrasa. Y en tercer lugar, hay veces que Dios siempre nos escucha y nos dice, no te voy a dar lo que me pides, pero te voy a dar algo mejor. Y para las personas que tienen un poquitín de profundidad, a veces llegan a caer en la cuenta de que lo que no reciben, que lo están pidiendo, y a veces cosas que son tan evidentes, sin embargo, Dios concede otras que están ahí también. Hay gente que no las ve, pero hay gente que sí la hemos visto en ocasiones, ¿no? Le pedías insistentemente una cosa y luego después el Señor, digamos, te lleva por otro camino y te tarrea. Pues si no pasa nada, si estoy casi mejor. Bueno, sigo. El Dios de las nubes, que está muy lejos, muy lejos, muy lejos, pero que aquí no lo encuentro por ningún sitio, que no lo veo, que estoy perdido. ¿Cómo sé, cómo reconozco yo que aquí está presente Dios? Otra. El Dios no sabe, no contesta, que le hago pregunta y no me responde. Otra. El Dios que es un problema, que no me aclaro, que mira que me lo explican, pero no acabo de entenderlo bien. ¿Qué es esto de Dios? Que me hace, digamos, que me da tantos quebraderos de cabeza, que no lo consigo, diríamos, meter en mis esquemas, que no entiendo la lógica que tiene Dios, por qué las cosas ocurren así, de esta manera. El Dios ya sabido, que también para otros, ¿no? Me lo sé también, estoy tan acostumbrado que no tengo nunca ninguna sorpresa de Dios. Nunca hay, digamos, ninguna novedad cuando yo acudo a la palabra de Dios, cuando yo vivo mi vida, sino que todo es una repetición siempre de lo mismo, más o menos. No hay ninguna novedad. Lo tengo ya muy sabido. Yo no puedo esperar nada nuevo de Dios. Lo sé ya todo sobre Él, ¿no? Y el Dios, podemos ponerle aquí, bueno, por muchos interrogantes, muchos. Aquí influye mucho la imagen de las figuras afectivas también, ¿eh? La relación que nosotros hemos tenido con nuestros padres o los que han hecho de tales influye mucho en la comprensión que nosotros tenemos de Dios. Hoy, no sé, hay un problema que es de padres ausentes, que no están, porque están trabajando, y entonces los niños cuando vuelven de la escuela a casa no se encuentran ni con la madre, a veces, ni con los padres, se encuentran con otras personas, ¿no? Entonces, la concepción que tienen de Dios, ciertamente que les influye. No es que sea lo mismo, pero que les influye, ¿no? Bueno, sigo. Otros serían las sustituciones de Dios. En lugar de Dios, coloco otra cosa. Las sustituciones, los ídolos.
Algunos ídolos frecuentes, uno de ellos sería mi ego. Hay una enfermedad que le podemos llamar la inflamación del ego, que significa o que se refiere a aquellas personas que solamente piensan en sí mismas. Mis ideas, mis planes, mis proyectos, mi salud, mi cuerpo, mis planteamientos. El centro soy yo. Como aquel que decía, yo no creía en Dios hasta que descubrí que Dios era yo. Su Dios es suyo. Otros. Mi casa. Es decir, mi casa, diríamos, entendida, diríamos, como lo que actualmente se llama mi zona de confort. Es decir, mis costumbres, mi hábitat, el ambiente en el que me envuelve, no es que no tengan problemas, pero que me da seguridad porque sé dónde me muevo. Si me sacan de ella me crea un problema, pero para mí eso no es todo. Si me cambian de sitio, Entonces, yo vivo para esto solamente. Para otros serían sus causas, a veces su trabajo. Y su trabajo se convierte, digamos, en el objetivo de su vida. Y viven solamente para trabajar. O para otras personas, sus aficiones. O sea, la religión mundial actualmente es el fútbol. Con su liturgia, con sus cantos, con sus manifestaciones, con sus asambleas, con sus ministros. Es el fútbol, ¿no? Las aficiones. Y no digamos más, bueno, pues otras aficiones como pueden ser las, no sé, pues las dependencias, las adicciones, muy frecuentes, ¿no? Hay gente, esto es muy frecuente también, en esta época consumista, mucha gente, el placer que tiene de gastar. El mero hecho de comprar les crea también, digamos, como un especie, aunque luego después esas cosas no lo usen, es el tema de comprar porque es muy barato. Comprar. Mucha gente vive así, ¿no? Consumir cantidad de cosas, ¿no? Bueno, pues se convierte también, digamos, en algo para lo que viven, que poco a poco estas adicciones le van ocupando el corazón, o los medios de las redes sociales. Que ya no podemos volver atrás, pero que ciertamente van invadiendo cada vez más terreno de nuestra vida y van quitándonos tiempo para el descanso, para las amistades, para la vida familiar, para todo, ¿no? Y como no tengamos cuidado, nos invaden totalmente, ¿no? Nosotros en las comunidades, en nuestras comunidades, pues tenemos la costumbre que no siempre se cumple de que al comedor no se lleva nunca el móvil. Porque si no rompe la conversación, te están llamando continuamente. Entonces, ciertas épocas de silencio digital pues son necesarias. Vale. Otra, el dinero, que duda cabe, gente que vive para el dinero, familias cristianas que tienen hijos y que a los hijos dicen, mira, lo importante es la colocación, pero no le hacen ningún planteamiento cristiano vocacional. Lo importante es que tengas tu trabajo y que ganes dinero. Lo demás viene después. La familia, el estilo de vida, eso viene después. Lo primero es que tú tengas, digamos, tu trabajito, ¿no? Entonces, el placer. Hoy hay muchas religiones que son religiones del bienestar y que tienen muchísima fama también. Es decir, la aromaterapia, la musicoterapia, el hacer meditación, el relajamiento, el silenciamiento interior, todo este tipo de religiones, son religiones laicas, porque a Dios, la palabra de Dios está muy diluida, ¿no? Queda como una energía que está ahí, ¿no? ¿Qué es lo que buscan fundamentalmente? Pues sencillamente que yo esté bien. Pero no son religiones las que nunca te hablen de entregarte a los demás, eso nunca. Sino de que estés bien, y entonces, bueno, como resulta que eso es bueno y es importante estar bien, pues entonces yo pico y entonces, bueno, ¿qué voy buscando? En el fondo muy autorreferencial, me voy buscando a mí mismo, estar bien y estar a gusto, quitarme de problemas. ¿Ves? Mi confort, va por la misma línea, etc. ¿Ves? Y si le preguntáramos a Jesús, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué nos diría? Porque si hay alguien que ha conocido a Dios, ese es Jesús. En un texto del Evangelio dice precisamente esto, ¿no? Nadie conoce al Padre salvo el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
O sea, el acceso al conocimiento de quién es Dios nos viene a través de Jesucristo. Cuando yo miro a Jesucristo, cuando yo escucho a Jesucristo, yo puedo entender algo, no del todo, lo que es Dios. Por tanto, a nosotros nos interesa hoy preguntarle a Jesús, Jesús, para ti, ¿quién es Dios? Y si Jesús nos hablara, Jesús nos diría que Dios es muchas cosas, pero nos vamos a centrar en tres. En primer lugar, Dios es Padre, Madre. Bueno, yo añadiría más, ¿eh? Normalmente decimos Dios Padre, Madre, pero en la Biblia Dios es, hacen como una especie, digamos, utilizan las figuras afectivas para enseñarnos quién es Dios. Dios es Padre, Madre, Esposo. Que eso casi nunca lo decimos, pero está ahí la alianza. Padre, Madre, Esposo. Padre, Madre. Ahora veremos lo que eso significa. Segundo lugar, nos diría que Dios Padre, el Abba, el Dios de Jesucristo, es también providencia. Y ahora veremos a ver qué significa esto. Y en tercer lugar, que Dios es también el Creador. Y esto tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene? Las vamos a ver. En primer lugar, Dios es Padre, Madre, Esposo. Aquí he traído esta diapositiva, este dibujo que es perfectamente reconocible, ¿no? Está el hijo pródigo, ¿no? Y efectivamente esa parábola nos da a entender bellísimamente, nos insinúa, no nos explica, ¿eh? Porque Jesús no explica nunca, no da ninguna definición de quién es Dios. Nos insinúa quién es Dios. Que a veces la cuenta de esa parábola está muy bien pensada, ¿eh? En primer lugar, no es un modelo de padre al uso. Las que tenéis colegio, seguramente la figura de Dios Padre que aparece en el Hijo Pródigo no sería la figura de un padre como Dios manda, para entenderlo. Es un padre muy débil, se le escapan los hijos, no los controla, no los domina. Es un padre sin madre, porque no hay ninguna madre en ese Evangelio, en ese capítulo del Evangelio. Sin embargo, cuando uno cae en la cuenta y cuando uno refleja y cuando uno ve ciertas cosas que llaman muchísimo la atención porque nos rompen la idea de Dios. Las digo y luego después comento alguna cosa también de esto. Es el buen padre. Es el padre tierno y fiel, que no riñe, sino que explica, que sale al encuentro del hijo esté como esté, que no juzga, que no condena, que es que da la sensación en la parábola esta de que estaba más pendiente de organizarle una fiesta que de arreglar las cuentas pendientes que tenía con él. Es un Dios que parece también un poco tonto. Hay un detalle en el Evangelio que a veces se pasa un poco desapercibido, ¿no? Cuando el hijo pródigo le pide la herencia, eso para un judío era muy duro. Pedirle la herencia a un hijo a su padre le estaba diciendo indirectamente: lo que quiero es que te mueras. Porque la herencia es lo último que se da en la hora de la muerte. Le estaba pidiendo que te mueras, que no quiero que exista, que no quiero ninguna autoridad. Y cuando vuelve el hijo pródigo, recordad un poco lo que en esa parábola del Evangelio, un detalle muy significativo. El padre a su hijo le pone el anillo. El anillo en la antigüedad no era meramente una alhaja, una joya, sino que era el sello con el cual firmaban todas las transacciones de tipo económico. Por decirlo en un lenguaje nuestro, es decir, ponerle el anillo en el dedo significaba: te doy un cheque en blanco para que gastes lo que quieras de mi fortuna. Y eso que te habías comido ya tu parte. O sea, es un Dios, digamos, que rompe todos los esquemas. Y que parece, da la sensación de que precisamente el hijo peor parece que es el mejor. O sea, un Dios padre, un Dios tierno, no le riñe, ni siquiera se para a escucharle lo que le viene a decir: acéptame como uno de tus criados, nada. Es un padre misericordioso. La misericordia tiene el valor de que
perdonar y amar al que no se lo merece. Esa es la misericordia. El hijo pródigo no ha tenido que hacer nada, absolutamente nada, para demostrarle que es mejor, que está arrepentido. ¿Vale? Ni le interesa esto, simplemente que vuelva a casa y lo acoge como es. No tiene que pagar ninguna multa, lo acoge. Es el Padre Dios que da, que se da, que se nos da. Somos cada uno de nosotros un sueño de Dios, porque hagamos lo que hagamos, Dios nunca va a dejar de amarnos, hagamos lo que hagamos. Eso siempre es fiel. La misericordia siempre es fidelidad. Y es un Dios que es Padre y que también es Madre. Las dos cosas, ¿no? Y esto es muy importante recuperarlo. Fijaros bien que cuando Jesús llama a Dios Abba, esa palabra está tomada del lenguaje infantil. Significa como le dijera papaíto, ¿no? No es una definición, es una relación. Y esto lo necesitamos hoy día porque la gran tentación que tenemos y que vivimos nosotros y que es muy frecuente es la tentación de la soledad, de la orfandad. Hay mucha gente, somos muchos los que estoy muy solo, me siento muy solo. La soledad posiblemente sea una de las enfermedades más grandes que tenemos hoy en nuestra sociedad. Gente que no tiene con quién hablar, que nadie les escucha, que nadie les comprende, que nadie les cuida, que nadie les protege, que nadie sale en su defensa. Esta es una experiencia muy frecuente y te encuentras con mucha gente que vive o que vivimos así, que no nos sentimos, digamos, reconocidos ni aprobados por parte de nadie. Esta experiencia produce una sed y un hambre enorme. Y cuando no hay un amor que te corresponda, uno lo sustituye por un montón de cosas. Y vamos hambreando amores por ahí. Algunos con su mascota. Y quieren a su mascota pues más que a una persona. Y estamos llamados para amar. Es el problema afectivo. Que no se resuelve con cualquier cosa, sino que se resuelve con un amor personal en el que yo me siento reconocido y gratificado. Bueno, pues hay mucha gente que vive así. Esta es una de las grandes tentaciones. La tenemos muy introyectada. Y en el fondo, esa imagen es falsa y es mentirosa. Porque en el fondo de nuestro corazón, si prestamos oído, si escuchamos al fondo, hay un Dios que nos está diciendo. Lo que pasa es que los ruidos no nos permiten reconocerlo. Tú eres mi hijo muy amado. Tú eres hijo. Tú no estás solo. Yo estoy contigo. Una madre se puede olvidar de sus hijos, pero yo no me voy a olvidar de ti. Hay alguien que se acuerda de nosotros, de cada uno de nosotros. Un compañero mío una vez tuvo que hacer un viaje pues, por un país, no sé si era América Latina o África, ahora no recuerdo de qué sitio era. Sí recuerdo la experiencia, ¿no? Este nos contaba que había ido a un lugar muy perdido, y que iba de visita con otros misioneros a reconocer algo que le llamaban como un hospital. Aquellos hospitales tenían nada más que el nombre, porque es que no tenían ni agua corriente ni electricidad. Imaginaros cómo estaban. Y dice que allí se encontró con una estampa que a él le rompió el alma y que incluso llegó hasta las lágrimas. La estampa era la siguiente: una niña pequeña, tendría unos 10 o 12 años, que estaba sentada allí, llena de suciedad por todas partes, y que en sus brazos tenía a un hermanito suyo muy pequeño que se estaba muriendo. Bueno, estaba allí, ¿no? No había ningunos medios para atenderla, ya digo, ni agua. Habían allí las 4 personas, más 6 o 7 personas que estaban allí, bueno, pues contemplando el espectáculo, ¿no? Y entonces le vino en la cabeza, ¿cómo es posible que ocurran estas cosas, ¿no? Inmediatamente pensó, pero de la mano de Dios, esta niña no se escapa, ni su hermanito. Está en las manos de Dios. No sabemos cómo hará, pero no está desvalida para siempre, ¿no? Es decir, como un pensamiento de misericordia para esa situación extrema, ¿no? Carlos de Foucault, que sabéis que tuvo pues una vida, el comienzo de su vida pues fue una vida muy trágica, ¿no? Muy disipada, ¿no? En el tema de su fe, tuvo sus dudas,
andó por caminos descarriados hasta que en un momento, por la misericordia de Dios, pues tuvo una experiencia de fe. Y se convirtió. Y a la hora de convertirse, intervino mucho una persona que le pidió, dice, mira, Carlos, tú ahora mismo no crees, pero estás muy perdido. Y estás con unos deseos muy grandes de que tu vida cambie porque así no puedes vivir. ¿Por qué no rezas esta oración? Y le enseñó una oración que en él fue muy potente y muy eficaz, que yo creo que la podemos hacer nuestra. Es una oración muy sencilla. Dice así: Señor, si tú existes, haz que te conozca. Punto. Señor, si tú existes, haz que te conozca. Esta oración a él le cambió la vida. Para muchos de nosotros también. Cuando yo estoy solo, Señor, si tú existes, acompáñame. Permíteme que te vea. Permíteme que te reconozca. No me dejes en la oscuridad. Primera experiencia. Segunda experiencia. Esta es la de los miedos. Esta era la que yo quería, porque ayer me preguntaste a alguno de vosotros y me voy a detener un poquitín más porque esta es muy importante. Porque vamos, todas son importantes, pero esta particularmente, ¿no? Jesús dice también que Dios es providencia. ¿Cuándo lo dice? Cuando dice, no os preocupéis por qué vais a comer, ni por qué vais a vestir, etc. Porque Dios no deja de cuidar a aquellos que son sus hijos, ¿no? Que nos quite la preocupación, ¿eh? No os preocupéis. Esto es muy fácil decirlo, pero es muy complicado luego después en la vida ordinaria. Bueno, ¿qué es lo que nos dice? Que Dios es el que cuida de nosotros. El que cuida de nosotros. Esta es la imagen de Dios la imagen de Dios que Jesús nos quiere transmitir. Es decir, te puedes fiar de Él, te puedes abandonar en sus manos, puedes descansar en Él, fíate de Él, confía en Dios. Bueno, la palabra providencia viene de providere, es decir, aquel que está continuamente viendo delante de ti lo que te va ocurriendo, no te está dejando de la mano. Jesús hablaba de que Dios es el Dios que nunca nos abandona. Está con nosotros, aunque a veces no lo sintamos inmediatamente. Aunque no lo sintamos inmediatamente. ¿Por qué? Porque la vida la caminamos hacia adelante, la fe siempre es oscuridad y caemos en la cuenta cuando miramos atrás, de que las cosas ciertamente tienen un sentido, de que se dan. Podemos abandonarnos en Dios, ahí tiene sentido la oración de petición. Y está el gran problema del mal. Pero me voy a detener en los miedos, porque esto le voy a dedicar un poquitín más de tiempo y no quisiera que pasara. La gran tentación que tenemos con relación a Dios es la inseguridad. La experiencia del miedo. ¿Qué hago con el miedo? Bueno, tenemos que explicar la primera cosa que tenemos que decir. Hay miedos que son amigos y miedos que son enemigos. Como ejemplo, un miedo amigo es aquel que me ayuda a sortear algunos riesgos y amenazas que se dan en la vida. Por ejemplo, si yo me subo a un tejado, a mí me da miedo cuando me voy acercando al filo de la cornisa. Ese es un miedo amigo porque me evita, diríamos, que yo me pueda caer por un accidente o por un mal paso que dé. Si yo soy estudiante y el lunes tengo un examen, yo estoy muerto de miedo porque en ese examen me la puedo jugar toda. Entonces, ese miedo a mí me hace estudiar para evitarme las consecuencias de un fracaso escolar o académico, ¿no? Hay miedos que son buenos, ¿no? Hay cosas que no puedo hacer porque me da miedo por lo que pueda ocurrir. Pero hay otros miedos que son miedos enemigos. Son miedos que me paralizan. Y son miedos que me desfondan. Son miedos que me aterrorizan y son miedos que producen en mí experiencias como esta, ¿no? Mi imaginación comienza a pensar y se pone siempre en lo peor. Son elaboraciones mentales, ¿no? Voy a operarme, me da miedo tener que pasar por una operación, pero me pongo en lo peor. ¿Qué me ocurrirá en esta operación? Esta como decía el otro, ¿no? Es decir,
Hay que ver cuánta gente hay que sufre por cosas que no le han pasado. Esto es así, ¿no? ¿Por qué? Porque la imaginación comienza, diríamos, a dispararse y entonces le das cuerpo de realidad a cosas que son simplemente fruto de tu fantasía, pero que no son para nada objetivas, sino que tú te las inventas, que tú te lo montas, ¿no? El miedo tiene esto, ¿no? Hay una turbación a la hora, digamos, de percibir la realidad. Y me bloquea. Hay muchas decisiones que no tomo porque me da miedo el riesgo. Yo durante mucho tiempo estuve trabajando en pastoral vocacional y la experiencia me estaba diciendo que muchos chicos no tomaban decisiones, no digo vocacionales, en un sentido solamente vocacionales, en un sentido de vocación, sino a veces laborales y afectivas por mucho miedo. El miedo que tenían. No decidían porque tenían miedo. La peor de las decisiones. Nunca se arriesgaban, ¿no? Este es el miedo, ¿no? Bueno, el miedo está ahí y lo tenemos todos. Y yo creo, digamos, que es un fenómeno universal. Había un filósofo que se llamaba Hobbes que decía: el día que yo nací, mi madre dio a luz a dos personas, a mí y a mis miedos. Es como una sombra que nos acompaña. Si yo tuviera que preguntaros a mano alzada, ¿hay alguno de los que estáis aquí que no tenga miedo? Pues todos tenemos nuestros miedos particulares, ¿no? A muchas cosas, ¿no? A muchas cosas, ¿no? Tengo miedo al futuro. Tengo miedo a una persona. Tengo miedo al qué dirán los demás. Tengo miedo a quedar mal. Tengo miedo, o sea, tenemos nuestros miedos particulares que a veces diríamos afectan. Tengo miedo a Dios, que me puede castigar. Este también existe, ¿eh? Tengo mucho miedo a la muerte, que me puede llegar en cualquier momento, ¿no? Y entonces me asusta. Tengo miedo a perder a seres muy queridos. Tengo miedo ahora que en pandemia el negocio se me venga abajo. Muchos miedos, ¿eh? Podríamos decir que es el imperio del miedo. Y eso está ahí, ¿no? Y uno pudiera decir, por ejemplo, bueno, ¿y cómo se quitan los miedos? ¿Mandando razones a la cabeza? Pues no, que no se me quita. Cuando yo estoy pasando una época en la que tengo mucho miedo, hay gente que me viene, anda, que eso no es para tanto, que no te hagas tanto problema, no te comas el tarro, como dicen por ahí, ¿no? Ojalá pudiera, digamos, con una idea sustituir esa experiencia emocional del miedo que tengo dentro, que a veces me tortura, pero con ideas no se me quita el miedo. Con fuerza de voluntad, es decir, apretando los dientes, diciendo, venga, que esta voy a salir para adelante, es que no tengo fuerza para esto. Las emociones, esas emociones cuando son fuertes, yo no soy capaz, digamos, de controlarlas, es que me desborda. ¿Cómo se quita el miedo? Cuando era cardenal, el Papa Benedicto XVI escribió un artículo sobre esto muy luminoso, que yo sintetizo, se llamaba Sobre el Hades, y decía lo siguiente: el miedo, que él decía, digamos, el miedo en el fondo es miedo a la muerte, a una pérdida, ¿no? A que te puede ocurrir algo malo, ¿no? En el fondo siempre remite a esto, ¿no? A que pierdes algo, y esto es lo que te desestabiliza, ¿no? Puedes perder algo y entonces tienes mucho miedo a perderlo, ¿no? En el fondo. ¿Cómo se quita esto? Se quita solamente cuando tú tengas una experiencia de que alguien grande, más grande que tú, y que te quiere, está a tu lado y te sostiene. Cuando yo leí esto, a mí me vino a la cabeza pues un recuerdo de una experiencia que yo tuve de niño, que lo cuento porque a mí me ayudó mucho, ¿no? Cuando yo era niño vivíamos en una casa de pisos, ¿no? Pero en la planta baja, al lado del patio donde jugábamos los niños, había una habitación sin ventanas, con la puerta abierta, una puerta muy desportillada, y que allí había trastos y basura y demás, y estaba siempre oscura. Y los niños decíamos que allí vivía el tío del saco. El tío del saco nadie lo había visto, era una elaboración mental, como los miedos, ¿eh? Pero era real para los niños, porque de hecho allí no entrábamos porque era real, ¿eh? O sea que el miedo tiene, es decir, aunque sea irreal, a veces irracional, sin embargo, diríamos, vaya como nos afecta, ¿no? Bueno, y total que los niños por allí no entrábamos, correteábamos allí y cuando abríamos ahí un poco de la puerta, pues enseguida iríamos nosotros jugando esto. Hasta que un día
mi padre, que nos vio allí en el patio, vino y me agarró de la mano. Dame la mano. Me agarró de la mano. Vamos a entrar en la habitación. Entramos en aquella habitación oscura. Y dice mi padre, ¿ves cómo aquí no hay nadie? Bueno, pues yo recuerdo que a mí se me quitó el miedo solamente cuando yo vi que mi padre me agarraba de la mano. La presencia, la cercanía, era la que a mí me daba la fuerza. Después, cuando he ido estudiando, y cuando, bueno, pues te metes ya en las cosas de la iglesia, un día, pues estudiando teología, un día nos dice el profesor, la expresión no tengas miedo, o no temas, o similares, aparece en la Biblia en un número de 366 veces. Una para cada día del año, incluidos los años bisiestos. Es decir, como si el Señor estuviera diciéndonos continuamente, no tengan miedo, que no pasa nada, que no tengan miedo, no tengan miedo. Y añadía a continuación. Esto se lo dijo el ángel también a la Virgen, ¿eh? No temas, porque yo estoy contigo. Esta es la experiencia. La experiencia de la providencia es cuando uno cae en la cuenta de que en medio de las dificultades el Señor está conmigo. No sé si me explico lo que quiero decir con esto, ¿no? Es decir, es una cuestión de fe. Es decir, me voy a abandonar. Tú sabrás lo que haces conmigo. Me abandono. Yo no tengo ni idea. Yo saco la calculadora y resulta que a mí en la calculadora me dan, digamos, presagios de mal y que lo voy a pasar fatal. Pero me pongo en tus manos. Tú sabrás lo que haces conmigo. Eso es una experiencia, ¿eh? Eso no tiene demostración si no es en la práctica. Cuando yo, en circunstancias de riesgo y de dificultad, me corto la cabeza, en el buen sentido de la palabra, y entonces me abandono en las manos de Dios a ver qué pasa. Hubo una vez una señora, ¿qué me pasa? Y termino ya con esto. Sí, una señora, sí, porque esta merece la pena, ¿no? Que fue al médico, ¿no? Y en una de las pruebas que el médico le hizo, rutinarias, pues resulta que le detectaron un cáncer de hígado muy avanzado y que entonces esto suponía que le daban 3-4 meses de vida. Bueno, se lo soltó a las bravas y entonces imaginaron la reacción. Las mujeres. Sí, esta señora al principio no se lo creía, consultó a otros médicos para que verificaran si era verdad o no era verdad. Cuando cayeron en la cuenta de la verdad, pues primero se quedó como atontada, después con mucha rabia y después se la tuvo que ver con Dios. Y entonces a Dios le respondía, le preguntaba, le hacía las 3 preguntas que solemos hacer, digamos, cada vez que nos pasa una cosa mala. Señor, ¿esto por qué? ¿Por qué me mandas esto? Señor, ¿esto por qué a mí? Yo estoy bien comprometida en la parroquia. Si estoy trabajando por ti. Si yo tengo una familia que es una familia modélica, ¿por qué a mí me castigas con esto? Y en tercer lugar, ¿por qué ahora? Que yo ahora mismo tengo a mi hijo que me necesita. ¿Y ahora por qué me quitas del medio? Esta mujer le hacía a Dios estas preguntas, pero lo que recogía era un escandaloso silencio. Bueno, a esta mujer la ingresan en el hospital y le quedaba fuerzas para bajar todos los días a la capilla. Bajaba a la capilla del hospital y se sentaba en uno de los bancos de atrás. Se quedaba allí silenciosa, no sabía por qué iba, porque ya no sabía si creía o no creía, pero allí estaba, ¿no? Un día bajó y iba arrastrando ya las zapatillas porque no tenía fuerza, ¿no? Llegó allí a su banco y allí en su banco se cayó derrotada, llorando amargamente. Ya no le quedaban fuerzas nada más que para llorar. Y cuando estaba llorando, resulta que ella tuvo como una revelación, como si Dios le estuviera hablando. Había un Cristo delante en el retablo, un Cristo crucificado, y entonces ella sintió que el Cristo era algo. Los Cristos de madera no hablan, ¿eh? O sea, no fue ningún milagro, ni allí no hubo nada, ¿no? Te habla porque, digamos, te entras también, tomas conciencia de algo que hasta entonces no habías caído en la cuenta, ¿no? Esa es la voz de Dios, ¿no?
tomas conciencia de algo que hasta ahora pues, estaba fuera de juego, ¿no? Y entonces ella entendió como que si el Señor le dijera algo así como esto. Dice, es verdad. Es verdad. Tú has sido una buena cristiana y una buena esposa, una buena mujer, una buena madre de tus hijos. Eso es verdad. Pero hay una cosa que a ti te falta. Hasta ahora, en el volante de tu existencia, tú has sido la conductora. Ahora te pido que te rindas. Déjame a mí. Deja que sea yo el que lleve tu vida. Fíate de mí. Te pido que te rindas. Bueno, aquella mujer no mejoró. No se puso buena. Se murió al poco tiempo, ¿no? Pero dicen que desde aquella tarde hasta el final, todos los que la conocían percibieron en sus ojos un extraño brillo y nunca le faltó una sonrisa. Había visto las cosas de otra manera. ¿Qué pasó por dentro? Yo creo que esa es la experiencia de sentir que Dios es mi providencia. Me abandono en Él. Y en la vida cristiana hay mucha gente que ha entregado su vida sufriendo mucho y diciendo, me pongo en tus manos. Que era la oración primera que hacíamos, ¿no? Señor, no sé a qué te tengo que decir que sí. No sé qué hago diciéndote que sí, pero me abandono en ti. Pongo mi vida en tus manos. Y yo añado siempre, y si me pasa algo malo, la culpa es tuya, ¿eh? Bueno, terminamos aquí. Perdonad que me haya despistado. Mañana, a la misma hora, nos juntamos, pero ya en el otro sitio, para tener la celebración final, ¿eh? Sí, tengo aquí las hojas.